Em, Me siento como los viejitos. ¿Ahí ven la pantalla completa o ven el editor de...? No, ahí vemos la pantalla completa. Ya, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, de los elementos que habíamos visto como fundamentales para la multicelularidad eran la matriz extracelular, que iba a permitir, va a dar soporte a los tejidos y va a ser determinante para las características de los mismos. Con esto me refiero a su rigidez, a si eran elásticos, etc. Y también a los diferentes tipos de uniones entre las células. Hoy lo que nos vamos a acercar un poco más en estos pasos de cómo armamos un organismo multicelular y vamos a ver, eh, vamos a irnos casi un poquito antes del comienzo de la vida de un organismo con reproducción sexual. Pero antes de eso, muy brevemente, quiero preguntarles qué creen que estamos viendo. Igual acá el video se pone un poco muy, pero no lo podía recortar. ¿Alguien se le ocurre qué es lo que podemos estar viendo? Nadie ¿Nadie? dice nada. Los- ¿Cromosomas? Es una ¿O buena nada que apuesta. ver? Bueno, acá sí. Ahora sí que se nos fue un poco la... Ahora sí, por fin se queda quieto, perdón. Estamos viendo, no son cromosomas per se, vamos a ver después con detalle qué estamos viendo, pero lo que sí estamos viendo es la cabeza entera de un espermatocito. Y efectivamente lo que estamos viendo acá son una tinción que nos permite ver en una microscopía de ultra alta resolución, una microscopía 3D, algo que está asociado a los cromosomas. Entonces, efectivamente estamos viendo los gametocitos, o sea, un espermatocito, y eso se los pongo bueno, porque lo encontré muy bonito cuando lo encontré, porque vi la clase de gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Bueno, en los organismos de reproducción sexual va a ser el paso crítico para poder generar los gametos que luego van a fusionarse y armar el cigoto. Veo que alguien hizo algo La en el Maricel chat. dice beautiful. Ah, ya. Como les decía, hoy día en particular vamos a ver la meiosis, que era el texto que ustedes tenían que leer, y en ella vamos a ver sus etapas, pero también dos de sus características fundamentales y que la diferencian de la mitosis, que es que permite una reducción en ploidía y que tiene eventos o hitos que van a otorgarle variabilidad genética a los gametos que se forman. En particular también después vamos a ver la oogénesis u ovogénesis, que es eh, la formación de óvulos. Ahí vamos a tener que topar un poco el ciclo menstrual porque está asociado a todo este proceso. Y también la espermatogénesis. Pero antes de que empecemos con eso, va a ser necesario hacer algunas aclaraciones porque siempre se nos pierden. Y las aclaraciones que vamos a hacer van a ser con respecto a los cromosomas y sus números. Como recordarán quizás de las clases con la Claudia, ya no recuerdo, los cromosomas van a tener sus brazos que se van a distinguir porque va a haber una zona acá más estrecha que se llama el centrómero. Y cuando los cromosomas están duplicados, como los ejemplos que vemos acá, es decir, cuando ya pasaron la fase S del ciclo celular, vamos a ver eh, que los cromosomas tienen dos cromátidas. Una cromatida, esta que estoy indicando, y otra cromatida, esta que estoy indicando. O sea, se llaman cromátidas hermanas. Y las cromátidas hermanas son básicamente dos moléculas de ADN idénticas. Es decir, la secuencia de bases nitrogenadas acá va a ser exactamente la misma que la de su cromatida hermana. Y lo que más me importa acá es que no se me confundan con
los cromosomas homólogos. Estas dos son cromátidas hermanas entre sí. Estas dos son cromátidas hermanas entre sí. Pero este cromosoma y este cromosoma son cromosomas homólogos entre sí. Perdón. Hoy se me va a tomar el antihistamínico. ¿Qué significa que sean cromosomas homólogos? Van a ser cromosomas con igual distribución o posición de su centrómero, con los mismos genes, en el mismo orden, pero ojo que genes, no con las mismas secuencias en sí. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo en esta posición tenemos al gen de el color de pelo, acá también vamos a tener el gen del color de pelo, pero este puede ser para color de pelo con mayor pigmentación y este otro con menor pigmentación. ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. Asumo que sí, sí. profe, o sea, Fantástico. son como Gracias, las es que no veo el chat, características. así que... Sí, pero el punto que más me importa acá que entiendan es que vamos a tener los cromosomas homólogos que van a ser cada cromosoma de un par, y ese par va en el fondo va a tener los mismos genes. Por ejemplo, en el cromosoma 1, 2 o 3 va a tener en el cromosoma 1 donde tú vas a tener los genes para el pelo, el ojo, el lóbulo de la oreja. Y ahí voy a tener, en nuestro caso, dos cromosomas homólogos, uno que viene del padre, otro que viene de la madre, ¿cierto? Y estos, si bien van a tener los mismos genes en el mismo orden, no van a tener exactamente la misma secuencia de bases nitrogenadas, porque no necesariamente esos genes van a codificar para el mismo alelo, no van a codificar para la característica idénticamente. ¿Se entendió ahí? Los cromosomas homólogos van a ser uno de cada par, que no necesariamente van a ser idénticos, a pesar de que sí van a ser el mismo tipo. A eso me refiero con que tengan la misma secuencia de genes, que van a ser del mismo tipo, el cromosoma 1 y el cromosoma 1, que tienen la información para el color de pelo, para bla, bla, bla. Pero no necesariamente van a ser idénticos en términos de que este puede tener información para el color de pelo rubio y este para el color de pelo negro, porque uno va a ser proveniente del padre y otro de la madre. Pero las cromátidas hermanas sí tienen exactamente, son copias de ADN idénticas. Dígame, Diego. Profe, entonces es que no entendí muy bien cuáles son los cromosomas homólogos, pero así en el dibujo. ¿Cuáles eran? ¿El par o solamente uno del par? El par en sí son cromosomas homólogos. Yo acá te estoy mostrando dos cromosomas homólogos. Este cromosoma, todo esto, es un cromosoma homólogo de todo esto. Ah, ya. Y Gracias, profe. y cada uno de estos... No. Les pido que hagan lo mismo que Diego porque como levantó la mano sí me apareció a mí. Así que me sale más fácil yo a la iglesia. Valentina. Profe, y entonces las cromátidas hermanas tienen exactamente la misma característica. Por ejemplo, los pares homólogos ya son los dos de pelo, pero de distinto color, y las cromátidas hermanas tienen el mismo color de pelo en sus genes. Exactamente. Y esto es porque las cromátidas hermanas van a ser el resultado de la duplicación del ADN o la replicación del ADN que ocurre previo a entrar a la mitosis o a entrar a la meiosis. ¿Se acuerdan que en la etapa S se duplicaba el ADN? Entonces queda una copia exacta a la otra copia, para que esas después puedan separarse en la mitosis o en la meiosis. ¿Sí? ¿Sara? Soy ¿Mande? yo la Claudia. Que a lo mejor habría como Sí, que igual recalcarles entonces que esos cromosomas que están viendo que están replicados son cromosomas de una célula que ya ha pasado por la etapa S, ¿cierto? sí, Por eso están replicados, por eso se ven con dos cromátidas hermanas. Si estuviéramos en otra etapa sí, del ciclo celular, antes de la etapa S, que sé yo, en la etapa G1, no habría cromátidas hermanas, ¿cierto? Habría solo una cromátida y homólogo, así como, claro, como se ve en la primera foto.
Sí, ahora mismo iba a hacer un mini ejercicio para que fuéramos aclarándolo. Como les decía, por ejemplo, bueno, vamos a pasar, el ejercicio va después de que también explique la ploidía. Ahora, la ploidía va a ser el número de copias de cada set de cromosomas, o cada juego de cromosomas. ¿A qué me refiero con esto? Si un juego de cromosomas es, perdón, es tener, perdón, déjame decirlo de otra manera. Nosotros en el no todos los cromosomas que tenemos en la célula son iguales, sino que hay diferentes tipos según la posición del centrómero y tal. Si tenemos una copia de cada uno de los tipos, vamos a hablar de que tenemos un juego de cromosomas. Va a ser una célula haploide. En cambio, si tenemos dos cromosomas de cada tipo, de cada uno de estos elementos, vamos a hablar de que tenemos dos juegos de cromosomas, dos sets de cromosomas, porque tenemos un par para cada uno de los tipos de cromosomas. ¿Sí? Y eso va a ser la ploidía, va a ser cuántos cromosomas tenemos por cada tipo. Cuántos cromosomas tenemos del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7 o del X. ¿Se entiende? Entonces acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es una célula que tiene un solo juego de cromosomas. Si se fijan, tiene uno solo del 1, uno solo del 2, uno solo del 3 y así. Pero si se fijan, además, tiene dos cromátidas. Esto es un solo cromosoma, pero que tiene dos cromátidas porque ya pasó por la etapa S. Igual esta es una situación un poco irreal, pero no importa. En este caso vamos a decir entonces que esta célula es haploide, y haploide lo vamos a representar con una N, y en este caso en el cual hay dos juegos de cromosomas, es decir, tengo los 23 cromosomas del padre más los 23 cromosomas de la madre, dos juegos, vamos a hablar de que es diploide, y lo vamos a representar con 2N. Es decir, la haploidía la vamos a representar con la letra N. Ahora, como ejemplo, en esta célula que tenemos acá arriba, estamos viendo un organismo haploide o diploide. Haploide. Haploide. Y si además, lo que me mencionaba Claudia, si además revisamos las cromátidas de cada cromosoma, ¿está antes o después de la etapa S? ¿Está antes o después de la replicación? Antes. Antes. Y acá abajo, ¿qué tenemos? ¿Un organismo haploide o diploide? Haploide. Diploide. Diploide. ¿Antes o después de la replicación? Después. Antes. Antes. Si se fijan, tenemos dos cromosomas, pero cada cromosoma tiene una sola cromatida. Es decir, todavía no se ha replicado, no se ha generado una copia de cada cromosoma. O sea, perdón, de cada cromátido. Y en el mismo ejemplo de Ana, antes, entonces acá tendríamos, ¿mande? podríamos decir entonces que una célula haploide, los cromosomas no tienen su homólogo y en la diploide sí tienen homólogos. Sí, precisamente. Ya. Avancemos porque esa aclaración era para que podamos llegar entonces a la clase. Mercedes, ¿levantaste la mano? Sí, profe, me perdí con lo que dijo la Diga. profesora Claudia, como que uno sí tenía homólogo y el otro no. Claro, es que en una célula que es diploide, vamos a tener cromosomas homólogos porque van a haber pares de cromosomas, ¿cierto? Ah, Cada, sí, claro. y en una célula haploide no vamos a tener un solo cromosoma por cada tipo, entonces no tiene ningún cromosoma homólogo, no tiene ningún par con quien ser homólogo.
¿Sí? Sí, sí, ahora ya caí. Gracias. Ya. Bueno, y como saben, y acá vamos a acelerar, para poder generar un nuevo organismo que tenga, en el caso de la reproducción sexual, que tenga mezcla del material genético de ambos progenitores, vamos a necesitar 2 gametos haploides que se fusionen para generar un cigoto que vuelva a ser diploide, ¿sí? Pero nosotros, los animales, por ejemplo, somos en su mayoría organismos diploides y resultamos de la fusión entre 2 gametos haploides, ¿sí? Ahora, ¿cómo se pasa de células diploides a células haploides? Bueno, con la meiosis. Pero eso da lo mismo. No lo saqué de clase previa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser rápidamente pasar a la actividad, habiendo aclarado esto, vamos a pasar a la actividad que estaba presupuestada. Vamos a hacer grupos, 12 grupos como las otras veces, y en BioRender, en base a lo que aprendieron del texto, vamos a dar 20 minutos para que hagan un esquema en el que me comparen las mitosis con la meiosis, en términos de cuáles son sus etapas y si hay diferencia en sus etapas, en términos de los cambios de ploidía y en términos de la migración de sus cromosomas. Eso me refiero como, ¿qué se separan? ¿Se separan cromátidas hermanas? ¿Se separan cromosomas? ¿Qué se separa? ¿Sí? En BioRender, y acá se lo digo como por el tiempo, hay modelos de la mitosis y la meiosis. No hay ningún problema con que los usen, porque en realidad lo que necesito es que pongan si hay cambio de ploidía, lo que les acabo de mencionar. ¿Ya? Así que úsenlos con toda confianza. ¿Alguna duda al respecto de la actividad? ¿No? ¿Pongo stop a la grabación o la pauso? Pausa a lo mejor. Ya. ¿Cómo les fue? La verdad, profe, no alcanzamos a hacer mucho con el tiempo. Ya. ¿Hay algún grupo que quisiera o alguien que quisiera ser voluntaria para mostrarnos un poco el asunto y entre todos terminamos aunque no haya terminado? Porque lo que voy a hacer es, se supone que ahora tenemos 10 minutos de discusión de lo que hicieron. Si alguno quiere ser voluntario o alguna, fantástico, y si no, lamentablemente, voy a pedirle a algún grupo al azar. Por último, que muestre la imagen y lo conversamos entre todos. ¿Alguien se lanza? Ya. Ahí Ya, levanto. ya, Nos profe, vamos a si lanzar nadie al... se... ¿Mercedes? Sí, nadie se Mercedes, como ofrece. siempre. entonces. Ahí. Vamos, Mercedes. Si puedes compartir la pantalla. Tenéis que dejarla, ¿o no? Sí, Igual. ya. O si, no sé si alguno de tus compañeros es el que está... No, tú estabas compartiendo pantalla en tu grupo. Pero no te preocupes, yo voy a ir contigo. Lo que quiero es que vayamos juntos Ya. mirando. Ya, aquí voy a compartir. Ahí sí. ¿Ahí Ahí se sí ve? estamos compartiendo pantalla. Ahí se ve. Entonces, primero que todo, para yo ir ayudando. ¿Teníamos etapas diferentes o similares en la meiosis y la mitosis? Tenemos las mismas etapas, ¿cierto? O casi las mismas etapas. ¿Cómo eran estas etapas? ¿Cómo se llamaban? La profase, metafase, anafase. Exactamente. Ahora, en la meiosis, ¿qué pasaba? Habían dos, era en cierto sentido,
que tuviéramos 12, o sea, tenemos 2 divisiones celulares seguidas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los cromosomas entre la meiosis 1 y la meiosis 2? O primero, ¿qué se separa? Ahí lo tiene muestra, justo donde está el mouse donde estaba el mouse de Mercedes. ¿Qué se separa en la anafase de la meiosis 1? Los cromosomas homólogos. Súper. Los cromosomas homólogos. Y si se separan los cromosomas homólogos, como había mencionado al principio Claudia, ¿qué pasa con la ploidía de estas células? Pasa de diploide O en a otros... ploide. Muy bien, Constanza, precisamente. Entonces, entre la meiosis 1 y la meiosis 2, o como resultado de la meiosis 1, podemos decirlo de las dos formas, obtenemos 2 células que van a ser diploides, o sea, haploides en vez de las células diploides. Y después, ¿qué pasa en la meiosis 2? En términos de los cromosomas o quién se separa en la meiosis 2. Las cromátidas hermanas. Súper, las cromátidas hermanas. Entonces teníamos, los cromosomas que teníamos estaban con 2 cromátidas, porque durante el ciclo celular se había replicado el ADN, ¿cierto? Y esas 2 cromátidas se van una para cada lado. Y quedamos entonces con organismos con cromosomas, con un juego de cromosomas, es decir, haploides, con organismos, perdón, con células. Y además, esos cromosomas no están replicados, sino que son de una sola hebra de ADN, es decir, una cromatida. ¿Eso lo tenemos todo súper claro? Sí. Ya. ¿Hay alguna otra diferencia que hayan notado con la mitosis y la meiosis? Como la función final podría ser. Por ejemplo, dígame. ¿Cuál es la función de la meiosis y cuál es la de la mitosis? O sea, en la mitosis es como para que los organismos crezcan o se regeneren. Y en la meiosis es como para dar paso a que crear otro nuevo organismo. Puede ser. Sí, y más sencillo, para no irnos tan a la... perdón, más sencillo, en la mitosis vamos a tener proliferación celular, vamos a lograr generar más células idénticas. En cambio, en la mitosis, las células resultantes, o sea, en la meiosis, van a ser células diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes las células de la meiosis? Porque tienen genes. Ya, ¿y por qué serían diferentes si es que separamos? ¿Qué pasa? Separamos los cromosomas homólogos, ¿cierto? El cromosoma homólogo no necesariamente eran exactamente idénticos, porque uno podía ser con los genes del papá y otro con los genes de la mamá. Entonces, si uno de los gametos quedó con un cromosoma de la mamá y el otro con el papá, no van a ser células idénticas, ¿cierto? ¿Se entendió? Profe, Bueno, y ahora gracias, diga. y el crossover nos sirve como para que no se haga tanto esa diferenciación, como para que quede igual un poco de cada uno en cada célula. Precisamente, vamos a ir para allá. Quería ver si es que lográbamos ver que igual no eran idénticas, ya solo con el hecho de que se repartieran diferencialmente los cromosomas, ya había un poco de diferencia, pero ahora vamos a ir a ver el detalle. Esa es otra diferencia muy importante entre la mitosis y la meiosis. En la meiosis hay un evento de recombinación genética, es decir, de que se nos entremezclen pedazos de una molécula de ADN con otra. Eso va a ser recombinación. Gracias, Mercedes, y Yo felicitaciones por el quisiera coraje. hacer una pequeña como acotación a lo que estamos conversando, que cuando se separan, como lo dice la Sara, como para ilustrar la parte que venía del papá y de la mamá, de los distintos cromosomas, además
no es que en cada gameto se vaya a quedar todo lo de la mamá y todo lo del papá en cada uno. Entonces puede que en un gameto quede un cromosoma que era como del papá, pero el otro que sea de la mamá, entonces ahí también nos da cuenta de posible variabilidad. Eso. Exactamente. Ahora vamos a ver juntos, voy a pasarles muy rapidito porque en el fondo ya vieron, y leyeron un poco y ejercitaron entre ustedes la, ¿cómo se llama esto? La meiosis, pero ahora vamos a verlo juntos rapidito y ahí vamos a detenernos además en otro detalle que tiene la meiosis es que tiene subetapas. Así que continuamos con la clase per se. Como les decía, lo más relevante es que la meiosis va a implicar 2 divisiones celulares sucesivas. Y un detalle importante es que entre estas divisiones celulares no vamos a tener un ciclo celular completo, van a ser 2 divisiones celulares sin darle descanso a la célula. Y por tanto no va a haber una etapa S entre medio, no va a haber una etapa de replicación del ADN. Como no ocurre esta etapa de replicación del ADN, resultado es que se vaya separando el material genético y vamos quedando con células haploides y además solo una cromatida por cada una de las células resultantes. ¿Sí? Eso es porque tenemos 2 divisiones celulares sucesivas. Además, vamos a tener una meiosis 1 y una meiosis 2. Y al término de la meiosis 1 vamos a tener como resultado células haploides. Es de la meiosis 1 en la cual tenemos una reducción de ploidía. ¿Por qué? Porque en la meiosis 1 lo que se van a separar son los cromosomas homólogos. Entonces, hacia cada polo de la célula, el uso mitótico va a jalar un cromosoma y otro cromosoma. Y en la meiosis 2 es cuando se van a separar las cromátidas hermanas. ¿Sí? Entonces es en la meiosis 1, como resultado de la meiosis 1, que vamos a tener esta reducción de la ploidía. Ahora, en términos de cómo ocurre, la verdad es que los mecanismos que hay son los mecanismos mismos que ocurren en la mitosis. Vamos a tener el centriolo, se van a formar los usos mitóticos, o en este caso les vamos a llamar usos meióticos, y los mecanismos van a ser similares. De hecho, los checkpoints van a ser algunos bastante similares. Ahora, como les decía, por lo mismo vamos a tener una interfase, bla, 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 bla. Vamos a entrar en la meiosis 1, pero acá, en la profase de la meiosis 1 va a ser muy diferente a la profase de la mitosis. ¿Por qué? Porque va a ser una profase muy larga en la que ocurren muchas cosas. ¿Cuán larga? En algunos organismos, años. En los humanos, por ejemplo, de hecho, hasta años. Entonces vamos a ver un poco, ¿qué le pasa a mí? Vamos a ver en detalle estas subetapas. Como les decía, es muy larga. De hecho, en los ratones es como de varios días, en las plantas puede ser semanas, en nosotros son años. Y va a tener 5 subetapas. Va a tener la primera subetapa se va a llamar el leptoteno, que va a ser cuando los cromosomas van a empezar a condensarse. Aún están como filamentos finos, eso sí, la cromatina todavía no está súper condensada, está empezando a condensarse. Y vamos a empezar a tener sitios de recombinación, es decir, sitios donde el material genético está empezando a intercambiarse. Además, como se ve acá, las cromátidas hermanas de cada cromosoma van a unirse entre sí. Si se fijan, acá está separado, pero acá ya se ve unido. Las cromátidas hermanas van a unirse en toda su extensión por una proteína que se llama coesina. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, esto fuera un cromosoma, y este es su cromosoma homólogo, las cromátidas hermanas van a quedar pegadas una a una. ¿Sí? Y además van a empezar a acercarse los cromosomas homólogos entre sí.
En el cigoteno va a empezar va a ocurrir este acercamiento que les decía, esta unión entre los cromosomas homólogos. Ya teníamos unidas a las cromátidas hermanas y los cromosomas homólogos se van a unir entre sí. Esta unión se llama sinapsis. ¿Ya? Como resultado, cuando uno ve al microscopio una célula que está durante el cigoteno, y ya en el cigoteno y hacia la etapa siguiente, lo que va a ver va a ser tétradas. Es decir, va a haber esto. Tétradas, ¿por qué? Porque tenemos 2 cromátidas hermanas por cromosoma homólogo y además los cromosomas se van a ver, homólogos van a estar adhiriéndose entre sí. Entonces se ve como algo de 4, tétradas. O también se le llama el cromosoma bivalente. ¿Por qué? Porque en realidad son 2 cromosomas juntos. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, ¿cómo es que se van a... Las cromátidas hermanas sabíamos que se unían por coedecinas, pero ¿cómo se van a unir entre sí los cromosomas homólogos? Esto va a ser gracias a un complejo proteico con muchos tipos de proteínas que se llama el complejo sinaptonémico. Sinaptonémico porque es el que permite la sinapsis, que era la unión entre los cromosomas homólogos. Este complejo sinaptonémico es lo que vemos acá. Tiene elementos laterales, tiene un elemento medial, que es el que indico acá, y además tiene unos filamentos transversos que van a estar manteniendo todo esto unido. ¿Por qué es importante? Porque si bien ya había empezado a haber recombinación entre algunos puntos de los cromosomas, el complejo sinaptonémico va a estabilizar que los 2 cromosomas homólogos estén cerca, permitiendo que ocurra el crossing over, o lo que se llama entrecruzamiento. Entonces, si volvemos a nuestro esquemita, durante el leptoteno empieza a ensamblarse el complejo sinaptonémico, perdón, empiezan a condensarse el cromosoma, empieza a haber entrecruzamiento, durante el cigoteno empieza a ensamblarse el complejo sinaptonémico, que es lo que vemos acá con rojo y azul, y en el paquiteno ya tenemos el complejo sinaptonémico completamente ensamblado, por tanto ya tenemos esta tetrada de la que hablábamos, y está ocurriendo el entrecruzamiento. Este entrecruzamiento básicamente es que se corta la doble hebra de ADN y se une con la doble hebra de ADN de una posición homóloga, es decir, no se corta este pedazo y se mezcla con el pedazo de por ahí arriba, se corta en sitios homólogos, en sitios equivalentes. Se va a cortar al nivel, en el locus de tal gen, en el cromosoma homólogo también corto en el locus de tal gen, y uno para que esos pedazos se crucen de un cromosoma al otro. Por eso, entrecruzamiento. Y eso hace que cuando uno mira el microscopio, se vean estas X entre medio, estos cruces. Y esos cruces se van a llamar quiasmas. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, durante el cigoteno y ya en el paquiteno completamente estamos teniendo entrecruzamiento. Y luego en el diploteno empieza a desarmarse el complejo sinaptonémico. Y al desarmarse, solo van a quedar juntos los puntos en los que teníamos crossing over. Entonces esto ya es en el diploteno, como solo quedan juntos los puntos en que teníamos entrecruzamiento, lo que se ve son estas estructuras de acá. Acá ya se desensambló el concepto con el complejo sinaptonémico y quedaron solo los cruces. Y esas estructuras, esos cruces, los vamos a llamar quiasma. Y sabemos que es donde hubo recombinación, porque es lo que literal está cruzado. ¿Sí? Y por último tenemos la última etapa, que es la diaquinesis, que ya apenas se distingue el diploteno, en la que se sigue condensando cada vez más los cromosomas. Acá todavía está, durante todo este profase todavía se estaban condensando, pero todavía no estaban completamente condensada la cromatina. En la diaquinesis ya empieza a condensarse y a prepararse para la separación. Además, en la diaquinesis ya tenemos un uso mitótico que se está formando. ¿Por qué? Porque vamos a entrar,
en la metafase. La metafase, como en la metafase de la mitosis, va a tener a todos los cromosomas alineados en el ecuador de la célula, ¿cierto? Y los cromosomas homólogos van a irse a cada polo, van a ser jalados por los microtúbulos del uso mitótico, uno para cada lado, ¿cierto? Ahora, acá hay una segunda instancia de variabilidad genética. Si la primera instancia de variabilidad genética fue el entrecruzamiento, la segunda instancia de variabilidad genética va a ser la permutación. ¿A qué nos referimos con permutación? Era lo que estaba diciendo la Natalia antes. Si se fijan, se van a alinear los cromosomas en el ecuador, pero no necesariamente se van a poner a un lado los maternos y a otro los paternos. Bueno, que además ya van a tener un poco de material genético entremezclado. Sino que quién queda para cada lado, qué cromosoma homólogo queda para cada lado, va a ser aleatorio. Y podemos tener múltiples mezclas de múltiples combinaciones de los cromosomas y de qué cromosoma se va a ir para cada lado. Por eso vamos a hablar de que es un segundo hito de variabilidad genética. ¿Se entiende? Parece que sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahí, fantástico. Luego vamos a tener la anafase, en que estos cromosomas homólogos van a ser separados uno para cada lado, ¿cierto? Luego la telofase, en la cual vamos a tener ya los cromosomas en cada polo, y la citoquinesis, que va a terminar de separar ambas células, ¿cierto? Y luego entramos en la meiosis 2. La meiosis 2 es mucho más parecida a una mitosis. En la meiosis 2 se parece, dígame, Diego. Profe, ¿cómo se llamaba lo que dijo después la telofase? Eso que las terminaba de separar. ¿Qué dije después de la mesofase? Ah, la citocinesis. Ah, ya, gracias. El corte entre la separación de las dos células. Vamos a tener una metafase 2, o sea, perdón, vamos a tener una meiosis 2. La meiosis 2 va a ser mucho más parecida a la mitosis, en el sentido de que lo que vamos a separar son cromátidas hermanas, y acá tampoco, acá no vamos a tener el crossing over, no vamos a tener bueno, no vamos a tener el crossing over básicamente. Eso sí, a la meiosis 2, acuérdense que lo que entran son células haploides, ya venían haploides porque ese fue el resultado de la meiosis 1. Y acá las etapas son las mismas, profase, vamos a tener se va a quebrar la envoltura nuclear, se van a empezar a armar los usos mitóticos, metafase, las células ya están en el ecuador, los cromosomas ya están en el ecuador, en la anafase, las cromátidas hermanas van a ser jaladas por el uso mitótico, en la telofase van a estar separadas en los polos, y después la citocinesis va a separar las células. Como resultado de una meiosis, por cada célula que entra a meiosis, vamos a tener 4 células haploides. Entra una célula diploide, salen 4 células haploides. ¿Sí? Súper. Ahora, yo volviendo a esta imagen, les voy a decir, acá no tenemos cromosomas. Los cromosomas no son lo que está pintado. Es una proteína o un conjunto de proteínas. ¿Qué conjunto de proteínas creen que puede ser lo que está acá? ¿A alguien se le ocurre? Si le digo, no están pintados per se los cromosomas, sino que estamos con una técnica que pinta una proteína. ¿Qué proteína puede ser? ¿Histonas? No, aunque es una buena apuesta. Fíjense, sigue la forma como de los cromosomas, pero yo les digo, los cromosomas en realidad están por acá, por el lado. Y lo que está acá está entre medio de las cromátidas y los cromosomas homólogos. ¿Qué puede ser? ¿La coesina? Buena apuesta, la clorexina va a estar entre las cromátidas hermanas,
pero no, Puede esto es ser. algo que de hecho tiene 2 bandas laterales y una medial entre medio. El complejo. El complejo sinaptonémico. Lo que acá tenemos pintado son los complejos sinaptonémicos que están uniendo los cromosomas homólogos. Y por eso es que vemos 2 bandas que uno pensaría, ah, son los cromosomas. Son las 2 bandas laterales del complejo sinaptonémico. Y si se fijan, incluso hay quiasma. ¿Ya? Eso era para mostrarles a qué correspondía. Vamos, a ver qué hora es. Profe, ¿puedo Ya, hacerle una entonces quedan pregunta? 15 minutos. Por supuesto que puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que cuando habló del leptoteno, dijo que se empezaban ¿Mm? a tener unos sitios, pero no alcancé a notar qué sitios. Les había dicho que hay entrecruzamiento en el paquete, ¿no es cierto? Y ahí estamos teniendo entrecruzamiento. Pero por la recombinación. Pero la verdad es que lo que se sabe hoy en día es que en el leptoteno, ya desde el comienzo de la profase, ya están habiendo sitios de recombinación, ya están habiendo puntos en el cual se rompe el ADN para entremezclarse con el del otro cromosoma. A eso ya están ocurriendo sitios de crossing over o sitios de recombinación. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Nada. Ahora, acá ya estamos teniendo, en el paquiteno ya podemos tener un crossing over completo, muy masivo, porque tenemos estabilizados los cromosomas uno junto al otro. ¿Cómo se llamaba cuando tengo las cromátidas hermanas juntas y además los cromosomas homólogos juntos? ¿Se acuerdan? Aprovechando que nos devolvemos. Tetrada. La tétrada o el cromosoma bivalente. Muy bien. Y ahora vámonos en particular a la ovogénesis y la gametogénesis. Porque una cosa es reducir el material genético, pero la verdad es que para armar un óvulo o para armar un espermatozoide necesitamos bastante más que eso. Por ejemplo, con el espermatozoide, la morfología no es esta morfología redondita resultante de las divisiones. Vamos a tener que cambiarle la forma al espermatozoide porque va a tener un flagelo, va a tener una cabeza. En el caso del óvulo también, por mucho que sea redondito, no basta solo la división meiótica para armar un óvulo. Un detalle muy importante que hay veces en que lo olvidamos o no estamos muy conscientes de eso, es que el óvulo, además del material genético, no va a ser un mero vehículo de material genético, sino que además va a tener un montón de proteínas, de ribosomas, de RNA mensajeros, de transferencia, factores morfogenéticos, sustancias químicas protectoras, un montón de material que va a ser fundamental para la fecundación. Además tiene que tener suficientes nutrientes para las primeras etapas del cigoto, ¿sí? En algunos casos suficiente nutriente para bastante rato, como pasa por ejemplo con el huevo de un ave. ¿Cómo logramos que quede esta célula grandotota con todo esto? Bueno, la meiosis en la ovogénesis tiene una estrategia bien interesante que es, vamos a dividir la célula, pero la vamos a dividir de forma asimétrica. ¿Qué va a pasar? En la primera meiosis, el resultado va a ser, partamos de antes. El ovocito primario va a ser la célula que va a entrar a la primera meiosis. ¿Y qué va a pasar? La división va a ser asimétrica. No voy a tirar el citoplasma, no lo voy a repartir equivalentemente entre ambas células resultantes, sino que voy a cargar la mayoría del citoplasma hacia una de las células, y esa va a ser el ovocito secundario, y la otra la voy a dejar chiquitita, y ese va a ser el cuerpo polar o polocito. De esta forma puedo acumular el citoplasma para el que va a ser el óvulo. Entonces, el ovocito secundario va a entrar en una segunda meiosis, y en esta segunda meiosis, de nuevo, vamos a hacer una división asimétrica del citoplasma y de la célula entera, de forma tal que
una de las dos células resultantes se lleva casi todo, excepto el material genético, que sí necesitamos dividirlo. Y de la ovogénesis el resultado va a ser un único óvulo y 3 cuerpos polares. Y esta va a ser la estrategia que vamos a tener para poder hacer una célula grandotota, que el óvulo sea una célula grandotota con suficiente citoplasma y los nutrientes y las diferentes moléculas que les dije que iba a ser necesario que tuviera. ¿Claros con eso? Y bueno, ahí les muestro los 3 polocitos o cuerpos polares que se reproducen, que después son reabsorbidos y se degradan. Ahora, otro detalle, acá vamos a ver un poco específicamente en la ovogénesis de humanos. Las células primordiales, las células germinales primordiales van a armar ovogonios en los ovarios cuando estamos todavía en desarrollo embrionario. Y en el desarrollo embrionario estos ovogonios van a ser las células troncales, en el fondo las células que se van a poder proliferar y proliferar para ir generando los futuros ovocitos. Entonces vamos a tener ovogonios, que son células multipotenciales, si se acuerdan de la clase pasada, que van a ir proliferando y van a poder generar el ovocito primario, que es el que va a entrar en meiosis. Pero ¿qué pasa en la ovogénesis? En la ovogénesis la meiosis no es continua, sino que se va a detener en la profase 1, va a haber una pausa. Más o menos durante entre los 3 y 8 meses de gestación del humano van a empezar a ver estas pausas y los ovocitos van a ir quedando en profase 1. Esta pausa se llama el dictiotena. Y de hecho, nosotras, las personas con ovarios, van a nacer con sus células, sus ovocitos en profase 1. Y no va a ser hasta la pubertad que van a empezar a reactivarse las meiosis y que cada mes vamos a regatillar que se complete la meiosis para generar el óvulo. Pero, ojo, que al menos nosotras, en los humanos, tenemos una segunda pausa. Después del ovocito secundario, no se termina de completar la meiosis, no se termina de liberar el segundo polocito, porque eso queda de nuevo detenido hasta la fecundación. Nosotros lo que ovulamos es el ovocito secundario, no ovulamos un óvulo ya con la meiosis completa. La meiosis se termina de completar cuando es fecundado el óvulo en los humanos. Eso no es así en otras especies. Hay otras especies en que el huevo es ovulado y fecundado en la etapa de ovocito primario. Algunas especies en la primera metafase, otras en la segunda metafase, como nosotros los mamíferos. Y hay otros que efectivamente sí liberan un óvulo con las 2 meiosis completas. ¿Vamos claros hasta ahí? Ya, me quedan 7 minutos. Vamos a saltarnos esto y lo voy a retomar en la próxima clase para que alcancemos a ver rápidamente la particularidad de la espermatogénesis, ¿sí? Así que en la próxima clase vamos a hablar un poco más de la maduración del folículo y los detalles más hormonales asociados a la formación del óvulo o del ovocito secundario. Saltémonos hacia la espermatogénesis. La espermatogénesis va a ocurrir en los testículos, en particular dentro de unas estructuras que van a componer los testículos que se llaman los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos van a ser, bueno, como su nombre lo dice, conductos huecos que van a conformar los testículos, que van a estar dispuestos así como se ve. El tejido intersticial, es decir, el que va a estar entre medio de los túbulos seminíferos, va a ser tejido conectivo en el cual van a haber unas células muy importantes llamadas las células de Leydig,
Y el túbulo seminífero va a estar compuesto por estas células que vemos en azul, que van a ser el epitelio que va a componer el túbulo seminífero. Esas células van a ser llamadas las células de Sertoli. Lo que vemos acá afuera que está pintado azul. Esto es una imagen real a todo esto. Está coloreada, pero es una imagen real de microscopio. Es la lámina basal, como todo epitelio. Acá vamos a tener las células de Sertoli. Y adentro vamos a tener los gametocitos. En particular los espermatocitos. Una cosa muy interesante que ocurre en los túbulos seminíferos es que están ordenadas en una disposición desde afuera hacia adentro las etapas de la meiosis. Entonces, si miramos un corte, en la parte más externa, ven acá pegadito a la lámina basal, vamos a tener los espermatogonios, que son estas células multipotentes que pueden ir proliferando. Esto que vemos acá en verde son las células de Sertoli, que les decía que eran el epitelio que conforma los túbulos seminíferos. Estos espermatogonios, igual que como teníamos en el caso de ¿cómo se llama esto? En el caso de los ovogonios, estos espermatogonios van a dar origen a los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios van a entrar en meiosis 1, van a armar espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios van a entrar en meiosis 2 y van a generar las espermátidas, que es lo mismo que les estoy mostrando acá a la derecha. Si se fijan, esto va a ir ocurriendo en el fondo de la maduración, desde afuera del túbulo seminífero hacia adentro. Y como pueden ver en esta imagen, hacia adentro ya tenemos espermatozoides incluso con sus flagelos, espermatozoides casi completamente maduros. Esos espermatozoides son los que van a ser liberados a los túbulos seminíferos y van a ser llevados hacia otras porciones del sistema reproductor masculino. A diferencia de la ovogénesis, en la espermatogénesis, sí logramos tener 4 células resultantes, porque acá no necesitamos hacer esa división asimétrica del citoplasma que teníamos en la ovogénesis. No necesitamos que un solo gameto sea muy, muy grande, porque el espermatozoide no requiere un gran citoplasma. ¿Sí? Entonces, entra un espermatogonio, se transforma en espermatocito, entra la meiosis 1, se generan dos espermatocitos secundarios, y estos 2 espermatocitos secundarios al entrar a la meiosis 2 generan, acá está la meiosis, adelante, estos 2 espermatocitos secundarios al entrar a la meiosis 2 generan 4 espermatocitos, 4 espermátidas haploides. Ahora, las espermátidas van a ser estas células que todavía no se diferencian porque todavía falta que lleven a cabo un proceso de maduración para que tomen la forma de un espermatozoide. Importante acá, las células de Leydig son las que van a estar produciendo testosterona y las células de Sertoli van a ser las que van a estar nutriéndoles a los espermatocitos, van a ser las que están dándoles soporte y además van a cumplir una función importante en la maduración del espermatozoide, absorber el citoplasma que pierde el espermatozoide. El espermatozoide, entre sus procesos de maduración, necesita perder citoplasma. Además se va a formar su flagelo, que es esta cola que le vemos. Va a tener una condensación una condensación extrema del núcleo, se va a supercondensar, vamos a tener re poco citoplasma, y además se va a generar una estructura, que la mostramos acá, una estructura que va a cubrir el núcleo, va a estar por sobre el núcleo, se va a llamar el proceso, o sea, el acrosoma. El acrosoma, que acá lo muestro en verde, va a ser una vesícula llena de enzimas que van a permitir que cuando el espermatozoide vaya a fecundar, pueda ir rompiendo y avanzando las capas externas del óvulo.
¿Sí? Entonces, importante, vamos a tener condensación del núcleo, vamos a ir perdiendo citoplasma, que va a ser reabsorbido por las células de Sertoli, vamos a generar el flagelo, y se va a formar el proceso acrosómico, o el acrosoma. Perdón, se va a generar el acrosoma. Acá también comentarles que los espermatozoides tienen un cuello, una porción en el medio, que es la que se ve acá, y esa porción en el medio tiene múltiples mitocondrias dispuestas en espiral. ¿Por qué tiene tanta mitocondria? ¿A alguien se le ocurre? Porque necesita ¿No? energía, mucha energía. Va a necesitar mucha energía. ¿Y por qué va a necesitar mucha energía, Valentina? ¿Qué es lo típico que uno Para ve a los moverse. espermatozoides hacer? Exactamente, el espermatozoide va a tener que viajar hacia el óvulo. Y para eso va a tener que estar moviendo perdón que los mareo, esta cola, que esta cola va a ser un flagelo compuesto por microtúbulos. Y va a necesitar mover ese flagelo, y para eso va a necesitar mucha energía. Y por eso va a tener este conjunto de mitocondrias en el cuello, una masa de mitocondrias. Si se fijan, el espermatozoide casi no tiene citoplasma, va a ser mitocondria, núcleo, acrosoma y flagelo. Casi no le queda nada más. ¿Sí? Acá les muestro cómo se ve por dentro el flagelo del espermatozoide. Si se fijan, todos estos de acá son microtúbulos. Son una estructura, bueno, todo esto se va a llamar, la estructura del flagelo se va a llamar axonema, y van a ser conformaciones de microtúbulos, o este doblete de microtúbulos, como se le llama, en el cual vamos a tener diferentes filamentos de diferentes microtúbulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y acá no me acuerdo exactamente cuántos eran, perdón, 12, dispuestos de esa manera, y además entre medio tenemos, tenemos un doblete central, y además tenemos esas moleculitas que veo ahí, que están asociadas a los microtúbulos. ¿Qué se imaginan que pueden ser esas moleculitas que están asociadas al microtúbulo? De las clases de la Claudia. En la clase de citoesqueleto mostramos una figura bien parecida. Si no, a mí. Esos van a ser motores moleculares, van a ser dineínas, que le van a permitir mover van a permitir un desplazamiento entre sí a estos dobletes, y eso les va a permitir lograr hacer el movimiento. Chungus, no había visto la hora. ¿Alguna, ya que acabo de cachar que me estoy pasando, les pregunto si tienen alguna duda? ¿Sí? ¿No? Parece que no. No, profe. Sí, alguien pregunta. Hace mucho rato preguntaron, ¿son las que se replican o separan, etcétera? No sé en qué contexto fue dicho. No, Yo no veo la... Fue antes, ya lo ¿Diga? entendí, así que no importa. Sí, fue cuando mostraste Es que la cuando figura de los estoy complejos presentando... sinaptonémicos. Pues yo lo vi, pero era cuando estaba mostrando la figura esa 3D de los complejos sinaptonémicos pintados. Ahí dijeron eso. Ya, perfecto. Lo lamento mucho, es que cuando comparto la pantalla completa no veo el chat. Les dejo en el PowerPoint como dato, les dejo la bibliografía recomendada, como el Solomon, como siempre, que está el link acá, pero también está el link en los enlaces de cursos. Y también vamos a empezar a usar un libro de desarrollo que se llama el Gilbert. El Gilbert es un muy buen libro de desarrollo, es mucho más profundo de lo que necesitan, pero es el único que va a mostrar algunas cosas que el Solomon no va a mostrar. Ahí también van a estar los links, y van a estar los links en los enlaces están los links en los enlaces
del curso. Vayan preguntándome, yo sé que ahora se están preocupando de la clase de biología celular, pero estoy siempre disponible para dudas. Terminamos. La Claudia, no sé si necesita dar un aviso o si recordar algo de las ayudantías. Sí, algunas cositas son las siguientes, que como yo les había dicho la semana pasada, mañana martes el grupo 1109, que entiendo que es entonces el que llamamos E1, el que tiene el laboratorio los días martes, vamos a hacer entonces un módulo de ayudantía y consultas de las 14:30 a las 16 horas, ¿ya? 2:30 a 4.